paraíso fiscal, donde lograron enredar a muchos trabajadores y al Estado además, les bajaron allí el 12% de sus salarios, imagínense eso. En España, de igual manera, les subieron la edad, bajaron salarios, bajaron pensiones. En el caso de Portugal, la crisis es muy grande. En Grecia, en Francia, ustedes vieron las movilizaciones tan grandes que hicieron los trabajadores. Y una cosa muy importante, mientras que aquí en Colombia decían que las protestas sociales ya pasaron de moda, en el viejo continente la protesta social es la que tiene más fuerza. Es el termómetro. Es cuando la gente sale a la calle y expresa su inconformidad, lo que le sirve a los grupos políticos, a los medios de comunicación, a la sociedad, que poder tener el termómetro de esa inconformidad social. Y ahí vimos cómo se movilizaron en cada uno de estos países los sectores sociales para mostrarle a los gobiernos la inconformidad sobre esa acción, pero la CUT en esa agenda internacional ha logrado en ese marco un gran desarrollo. Terminamos llegando a Chile, donde hubo la 17ª conferencia allí en Chile, y logramos con todos los trabajadores, porque hizo presencia el empresariado, la representación del gobierno y los trabajadores, demostrar que en América Latina el derecho de asociación no existe, se está incumpliendo por parte de los gobiernos. Dos, el de la convención colectiva, casi la tienen exterminada. En el caso de Colombia es muy crítico, porque son muy pocos los trabajadores que se están beneficiando con eso. Y tercero, lo que tiene que ver con la seguridad social. La mayoría de estos países no acepta o no ha venido ratificando el convenio 102, cosa que es muy lamentable, y de igual manera expresamos la inconformidad frente al problema de los asesinatos. Colombia termina con una lista negra muy delicada, son 41 dirigentes asesinados, violación de derechos humanos, etc. Y aquí reflejamos esta información para lograr que el conjunto de los pueblos de América Latina y el Caribe recogiera la problemática, y vamos a trabajar con el conjunto de las centrales obreras estos derechos fundamentales. En el marco nacional, pues... si quiere, presidente, vamos a un corte y luego nos adentramos en lo que es el marco nacional. Y de pronto profundizar un poquito sobre la reunión en Chile, porque es bien interesante para todos los trabajadores colombianos conocer qué fue lo que aconteció allí. Muy bien. Vamos a esta pausa entonces. Y haciendo un recorrido de toda la música que nosotros hemos presentado a lo largo del 2010 en este programa, música social, música con un contenido importante en materia social que invita a la reflexión sobre nuestra realidad, sobre las situaciones que vivimos, sobre las preocupaciones cotidianas que tenemos todos los colombianos. Y este es uno de esos temas que nos invita a reflexionar sobre lo que debemos cuidar lo nuestro. Una interpretación de Lindón Gutiérrez, pero también es el compositor de esta canción, Cuidemos lo Nuestro, que forma parte de este álbum del Festival de Música Andina y Campesina Colono de Oro, un festival que se desarrolla en Florencia, Caquetá. Tuvimos la oportunidad de hablar ahí con el gobernador de Caquetá, precisamente comentando sobre estas canciones y sobre este festival. El presidente de la CUT. Bueno, entonces yo viendo esta importancia de este programa que hicieron los caqueteños, le estaba diciendo aquí a Nelson y a los demás compañeros que nos gustaría de pronto pensar que el movimiento sindical en sus programas radiales que tiene, realizáramos el Festival de la Música Social, porque es garantizar esa voz de protesta, esa letra que llama a la conciencia, que falta mucha conciencia, por eso son los errores que han cometido los trabajadores y el pueblo en general en elegir a los gobiernos que no corresponden a los temas sociales. Y a propósito de los temas sociales, vean lo interesante que fue en la conferencia de la OIT, que yo Nelson me detuviera en eso. Casi los 4 primeros días no hubo acuerdo, era imposible, porque los patronos ahora sí se han organizado sindicalmente y generaron casi que un rechazo a las propuestas nuestras. Hubo que concertar un acuerdo muy híbrido, pero por lo menos en temas que a nosotros nos competen mucho. Y en la información que dieron los ministros del trabajo, mire usted la importancia, mientras que aquí en Colombia lo que están buscando es cada vez golpear el salario de los trabajadores, lo que fue en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, lograron incrementar significativamente el salario mínimo, por las siguientes razones que es la que hemos defendido nosotros. Y no la sorpresa que vemos en Colombia, que hay gente que se está bajando, como si estuviera bajando pues de una patineta y baje, pues resulta que ahí hubo incrementos por encima del 20%,
para garantizar que fortalecer el mercado interno, que se rescatara el poder adquisitivo del salario, garantizar una redistribución de la riqueza y el bienestar, y hoy eso han demostrado crecimiento económico, fortalecimiento del empleo, bienestar para la población, y ha demostrado una mayor equidad. Es decir, eso nos demuestra lo que estamos pidiendo hace más de 20 años nosotros, en el caso de la CUT, que se logre un incremento salarial digno, por eso hablamos del 12%. Eso allí nos demostró que sí es bueno, que sí es sano. Y nosotros le estamos diciendo a los patronos y al gobierno, oiga, experimenten una vez, por lo menos incrementarnos bien el salario, porque pareciera que estuviéramos mendigando, baje y baje, pidiéndoles que por favor entonces nos den 4 pesos cuando esa no es la salida. Es decir, la tesis de la central, que es bueno que los oyentes la analicen, está bien fundamentada cuando nosotros hablamos del 12%, que es rescatar la capacidad de compra del trabajador, que es el que produce la riqueza. Garantizar, fortalecer el mercado interno, porque si el trabajador tiene buen salario, logra de una u otra manera comprar más. Al comprar más, se dinamiza la economía. Y entonces, como hay más consumo de productos, el empresario tiene que pues llamar más mano de obra. Y entonces se amplía la nómina como tal. Ahí está el caso concreto de Brasil, presidente, donde sí, la inflación estuvo sobre el 5.8 y el incremento salarial estuvo sobre el 12.6, 12.8 casi 13%. Y un caso más allá, a los pensionados se les incrementó más del 12.6, tuvieron un incremento de alrededor del 17% en Brasil. Eso, lo que usted dice, le da efectivamente capacidad de gasto a la clase trabajadora, que es la que mueve la economía en un país. Y vea usted, mientras que nosotros hablamos del 12%, algunos trabajadores decían, uy, eso es como una propuesta loca, eso bajémonos, ¿sí? Y esa teoría de bajémonos, ¿sí? Es la teoría casi de mendigar, ¿no? Si nosotros somos los que producimos la riqueza, ¿por qué no podemos exigir un aumento que además le va a traer un beneficio al país, a la economía, a la igualdad? Van a haber menos delitos, va a haber menos desigualdad, etcétera, etcétera. Y es que casi siempre se le ha atribuido la subida de los precios en todos los alimentos y en la canasta básica al hecho de que se le incrementa el salario a los trabajadores, entonces eso automáticamente incrementa entonces los costos de producción de todo lo que son los productos de la canasta básica. Siempre se le ha acusado al salario como el responsable de esa subida. Pero ahorita tenemos un hecho coyuntural, presidente, y es que Colombia está atravesando por un invierno muy fuerte, está casi el 40% del territorio nacional cubierto, anegado completamente en agua, las pérdidas son gigantescas, son inmensas en materia agrícola y todo este tipo de cosas, y ahorita estamos hablando de que si de pronto estarían incrementando por ahí un 3% el salario mínimo, pero para enero o febrero, con la escasez de alimentos que sobreviene ahorita después de todo este desastre natural, los incrementos podrían estar ya por encima del 15, cerca del 20, 25%, pero no atribuidos al salario mínimo, sino a otros factores. Acaban de subir lo que tiene que ver con los insumos del transporte, la gasolina. Es decir, ni el 5, ni el 6, ni el 7 nos van a servir. Eso que debe quedar claro para los oyentes. Por eso nosotros nos sostuvimos sobre el 12%, porque el problema del salario que ha venido perdiendo en sus últimos 10, 15 años un 15%. Por eso es que ve uno que el trabajador cada día es más pobre. Con 515 mil pesos no vive ninguno. Y entonces, ¿cómo es posible que estemos pidiendo nosotros, o algunos pidan que el 4, o el 5, o el 6? Eso no tiene ningún significado. Yo estoy mirando mi correo a diario, y de igual manera las llamadas de la gente me dice, vea, presidente, mejor no pidan nada, porque lo que nos van a hacer es un incremento ridículo para justificar con ese incremento lo que usted decía, las salsas, ahí sí, los incrementos en los productos de la canasta familiar, porque me dice, como le subimos algo, ahora les vamos a subir. Pero yo quiero tocar un tema aquí muy importante que lo vi ahora en Chile, que es el tema de las pensiones, a propósito de la tarea que hizo aquí en cabeza el compañero Nelson y otros compañeros, que la CUT les ayudó, los avaló y los respaldó y fueron hasta la OIT. Resulta que en Bolivia, Evo Morales, este presidente indígena, para que vean que no estamos locos, logró nacionalizar los fondos privados. Todos pasaron a ser fondos estatales y bajó 7 años la edad de pensión. Mientras que aquí en Colombia nos hacen todo lo contrario. Vean ustedes, en materia salarial subieron los salarios y no pasó nada, no quebraron estos países. Y ahora en materia de pensión llega Evo Morales, un campesino, un indígena, para que vean que la alternativa de los gobiernos sociales logra bajar 7 años la edad de pensión, porque estaba en 65 años, ¿sí? Logra bajarla,
Y además de eso, logró nacionalizar todos esos fondos privados de todos estos negociadores que lo hacen es con la plata nuestra. Y si les va mal, uno pierde. Y si les va bien y gana, entonces la reparten con... Claro, presidente, ahí en el caso colombiano los fondos privados en este momento tienen alrededor de 90 billones de pesos. Ajá. De los cuales los aportes reales han sido de alrededor de 35 billones de pesos. Quiere decir que en ese juego financiero han tenido aproximadamente 55 billones de pesos de ganancia. Eso es una suma impresionantemente enorme. Es prácticamente el presupuesto de Colombia casi en 2 legislaturas. Pero que es una ganancia que no se la distribuyen a los trabajadores, es una ganancia con la que ellos se quedan, pero no comparten, porque se supone que esa riqueza que ellos están construyendo, la están construyendo es con el dinero que nosotros aportamos. Entonces, ¿cómo así? Nosotros estamos ayudando a enriquecer a unos fondos de pensiones privados. Y que son internacionales, son multinacionales. Incluso la plata no se queda aquí, sino se va a reposar a los bancos suizos, a los bancos gringos, franceses. A la gran bolsa internacional. Exactamente. Vean ustedes una cosa importante que yo quiero que los oyentes, por favor, analicen esto. En Bolivia fue posible bajar 7 años la edad de pensión. En Brasil, Uruguay y todos estos países del Cono Sur fue posible que se organizaran porque los trabajadores entendieron que tenían que avanzar, cambiar políticamente esos gobiernos. Pero mientras que nosotros no cambiemos en Colombia y los trabajadores sigan apoyando a modelos totalmente contrarios a las necesidades de los trabajadores, nos van a seguir subiendo la edad, van a seguir fortaleciendo los fondos, no vamos a tener unos salarios justos, nos van a privatizar todo, que ojalá en estas festividades, en este año que está finalizando, los trabajadores, la comunidad reflexione que tenemos que darnos una alternativa de cambios políticos de fondo para poder lograr mejores éxitos y un bienestar de la población. Vamos a un corte de comerciales. Y vamos a hacer esta pausa, se me adelantó.